50 años de historia, de 1976 a 2026. Estoy hablando de SECBE, el Sindicato de Empleados de CaixaBank. Y hoy, para recorrer su apasionante historia y los momentos que ha atravesado a lo largo de todos estos años, contamos con la presencia de su presidenta, Begoña Peiró. Bienvenida, Begoña. Para mí es un verdadero orgullo y un placer el poder recorrer estos 50 años de historia de SECBE, un sindicato de empleados y para empleados. Pues vamos a comenzar por el principio, año 1976, el nacimiento del sindicato. Pues bueno, Gerard, sabes que este sindicato nació con una convicción clara y precisa y no es otra más que la independencia que tenemos tanto en lo político como en lo económico. Esa independencia nos da total poder para defender a una plantilla con total libertad. Yo soy de las que piensan que si un sindicato no tiene esa independencia, no puede estar a la altura lógica de poder defender a una plantilla sin ninguna presión, ya no sin ninguna presión, sin que nadie le diga qué es lo que tiene que firmar y qué es lo que no tiene que firmar. Nosotros ante eso somos totalmente autónomos, nosotros decidimos qué queremos firmar y nosotros mismos, los mismos empleados de CaixaBank, decidimos sobre el futuro de los empleados de CaixaBank. Es el ADN de este sindicato y es lo que realmente nos diferencia de los sindicatos de clase, que siempre tienen alguien detrás, algún partido detrás que le pueda ejercer una medida de presión a la hora de tomar sus propias decisiones en una negociación. Nosotros decidimos cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos. Este sindicato nació de ese grupo de empleados preocupados por lo que realmente necesitaban. Entonces pusieron su foco en analizar todo aquello que hablaba del salario, hablaba de la jornada laboral, hablaba de esa conciliación entre la vida personal y laboral que tanto nos preocupa. Y bueno, y también dar una seguridad jurídica en el puesto de trabajo. Fueron momentos de aprendizaje evidentemente totales, porque en un principio sí que consolidamos nuestra estructura territorial. Al principio era un poquito más local, este sindicato se creó en una comunidad autónoma concreta, pero a lo largo de estos 50 años, pues bueno, hemos crecido, hemos expandido y estamos presentes en todo el territorio nacional. Fue una época de aprendizaje porque tuvimos que aprender a negociar, tuvimos que aprender a sentarnos en las mesas de negociación, tanto con la patronal como con la empresa en particular. Y lo bueno también es que en esa época empezamos ya a marcar nuestra forma de trabajo, nuestra transparencia, nuestra cercanía al empleado de CaixaBank y sobre todo el rigor de nuestro trabajo. Son años complicados, entiendo, porque desde el principio, pues al principio la gente tampoco disponía del tiempo suficiente como para dedicar tanto al trabajo como a los empleados, pero progresivamente empleados muy motivados van dedicando este tiempo a SECBE para que llegue a 1990 y el sindicato se haya convertido en una organización profesional. Háblame un poquito de esta época de profesionalización. Pues sí, realmente en esta época que me estás hablando, 90, los 2000, sí que fueron épocas de grandes cambios, tanto pues, bueno, a nivel interno como a nivel externo, a la hora de firmar mayores acuerdos y regular muchísimo más las condiciones laborales de la plantilla. Pero a nivel interno te diría que fue una época de profesionalización de los delegados a la hora de hacer sus visitas, porque se especializaron en lo que realmente importaba a la plantilla. Entonces, bueno, tuvieron que aprender de nóminas, de préstamos, de prevención de riesgos laborales, de permisos para su conciliación de vida personal, de la asesoría jurídica y laboral, entre otras cosas, ¿no? Esto la plantilla lo recibió de una manera muy positiva porque ya había alguien que le ponía foco a sus dudas y a sus problemas e inquietudes. Y por otra parte, también fue una época de grandes victorias, porque SECBE consiguió mejoras en lo laboral, mejoras en salarios, mejoras en jornadas laborales y mejoras en carreras profesionales. Bueno, pues fue una época de grandes cambios, como te decía antes, de grandes acuerdos firmados
Y también esto provocó grandes litigios. Empezamos a tener que demandar a la empresa. Si la empresa no cumplía con lo pactado o interpretaba de una manera abusiva el espíritu de esa firma, de ese acuerdo, SECBE demandaba, denunciaba ante la Inspección de Trabajo cuando era preciso y demandaba ante la justicia si la cosa se ponía fea o era algo más conflicto colectivo que afectaba muchísimo a más empleados. Entiendo que esta forma de trabajar cercana al empleado, donde el compañero de SECBE va a visitar regularmente a todos los empleados en las oficinas, no ya solo intentando ver qué necesita, sino también explicando un poco todos estos acuerdos y en qué les beneficia y en qué mejora, es lo que ha hecho que progresivamente el sindicato haya ido creciendo y haya ido teniendo más afiliados a lo largo de estos años. Y además fuimos la referencia para otros sindicatos, porque SECBE fue el sindicato pionero sobre todo en la cercanía con el empleado de CaixaBank. Los sindicatos de clase o los sindicatos que vinieron detrás no estaban acostumbrados a esta forma de trabajar y bueno, quizás se subieron al carro y hicieron también un aprendizaje de nuestra manera de trabajar. Aportar valor en las visitas me parece muy importante. Sí. Luego llegan años complicados, llegan los años de la crisis y llegan momentos muy complicados, momentos en los que hay integraciones de entidades, hay fusiones y todo esto conlleva la firma de acuerdos laborales. ¿Qué papel juega SECBE o qué líneas rojas establece SECBE en cada uno de estos procesos que se han ido sucediendo a lo largo de estos años complicados de la crisis? Pues mira, en cada crisis casi siempre han venido alguna integración de entidades bancarias, por tanto hemos tenido que luchar con grandes EREs, con grandes acuerdos que podían en un principio ser muy perjudiciales para la plantilla. SECBE marcó una línea roja nítida, clarísima, que no era otra más que la voluntariedad en cualquier proceso de despido, en cualquier proceso de destrucción de empleo por parte de la empresa. Esta línea roja voluntaria, en cuanto la empresa nos ponía encima de la mesa una desvinculación o un proceso de ERE, dejábamos claro que no íbamos a ser partícipes de esa destrucción de empleo de una manera forzosa y que no íbamos a permitir medidas traumáticas dentro de la negociación. Por varias premisas, pero entre la más importante es por la entidad en la que estamos, una entidad con beneficios millonarios y que no tiene por qué destruir empleo de una manera forzosa. Por tanto, marcamos siempre esa línea roja de la voluntariedad para cualquier desvinculación y a partir de aquí, pues 3 ejes. En un principio, si la persona estaba indecisa y no sabía si desvincularse o no, lo que proponíamos a la empresa es una recolocación interna de una manera voluntaria o quizá una movilidad geográfica también de manera voluntaria, porque priorizamos siempre la conciliación de la vida personal. Si al final la persona quería desvincularse, bueno, lo primero, negociar unas condiciones beneficiosas para esta plantilla y luego darle esa información económica para que el empleado esté seguro de lo que va a hacer. Le hacemos simulaciones o le hacemos simulaciones de su indemnización y también le marcamos todo el impacto fiscal que pueda tener esta indemnización y su plan de pensiones. Todo esto con tranquilidad, porque sabes que es una decisión personal y es un cambio de tu vida. Tranquilidad, sin presiones, pero con certeza en la información en la que le damos. Por eso los empleados confían en nosotros también en ese proceso de desvinculación. Y como tercera pata ya sería pues los que no podemos desvincularnos o los que han decidido que no quieren hacerlo. Bueno, pues esas negociaciones de condiciones laborales beneficiosas y mejoras dentro de ese acuerdo. Muchas veces han sido solamente EREs y desvinculaciones, a veces se nos han juntado con acuerdos laborales de integración, pero bueno, de esto quizá hablemos un poquito más adelante. Vale, entiendo que esa base de esa certeza en esta información que damos a los compañeros está basada en ese trabajo extraordinario que hacen los profesionales de SECBE a la hora de preparar simuladores que nos dan una información exacta y precisa de qué va a pasar en cada momento. Exacto.
Y pasa toda esta etapa de crisis, de fusiones, de acuerdos laborales de integración, donde se han establecido estas líneas rojas. Y una vez que pasamos esta etapa, el sindicato entra en una nueva fase, una fase ya de transformación digital, una fase en la que hay que dar un paso adelante. Háblame un poquito de esta nueva fase que el sindicato afronta, invirtiendo en herramientas que entran dentro de esta digitalización de la comunicación con los empleados. Sí, tanto el sindicato como la entidad en sí, porque es una época en la que crece la omnicanalidad y el trato con el cliente es de forma distinta debido a esta digitalización que bien decías. Nosotros aquí tenemos un punto claro y es defender siempre al empleado. Se firmaron muchísimos acuerdos hablando de toda esa transformación digital, provocando nuevos puestos de trabajo a nivel interno, nuevas funciones en los empleados, funciones que no habían realizado nunca. Aquí nuestra labor, ¿cuál es? Pues la de siempre, ¿no? Pues velar por los intereses de la plantilla. Que los seguimientos comerciales, por ejemplo, a los que están sometidos estos nuevos empleados, pues se realicen por los canales formales, nada de rankings públicos, evitando pizarras y estas cosas que les gusta tanto a esta empresa. Luego también que el registro horario refleje realmente el horario de estas personas, porque recordarás que se firmaron horarios laborales singulares, con ampliaciones de horarios, gente que no tenía este horario. Entonces, velar porque no se mezclaran, ¿no?, el horario general con el horario laboral singular y que la empresa respetase la voluntad de cada empleado de decidir tener un horario u otro. Y luego, por último, como siempre, si firmamos acuerdos hay que cumplirlos y si no se cumplen hay que demandarlos. Y a nivel interno también nos tuvimos que modernizar, como bien has dicho, tuvimos que invertir en temas de redes sociales, tuvimos que hacer una aplicación, que somos el primer sindicato y único sindicato que tiene una aplicación móvil con toda la información de simuladores, y tuvimos que invertir en herramientas más modernas y más digitales para poder mejorar la información a toda la plantilla. Una vez que pasa toda esta época, llega el tema del COVID. Entonces la pandemia nos tocó a todos y nos tocó también al sindicato. El sindicato tuvo que reinventar su forma de trabajar y su forma de estar en contacto permanente con los compañeros que tenían que ir a trabajar a las oficinas, porque, como bien sabes, durante esa época fuimos necesarios y teníamos que ir a todas las oficinas a abrirlas y dar el servicio. ¿Cómo hace el sindicato, cómo hacen los liberados para intentar velar por la salud y por la seguridad de estos empleados que van a las oficinas? La pandemia fue un momento, como bien has dicho, tremendo para la sociedad en general, para el mundo en general. A nivel sindical fue muy estresante y a nivel de empleados, imagínate, lo has dicho, fuimos un servicio esencial, tuvimos que abrir las puertas y tuvimos que lidiar con todo lo que suponía la pandemia, con muchísimo miedo por la incertidumbre, ¿no? A nivel sindical, pues tuvimos que agilizar mucho esa prevención de riesgos laborales, tuvimos que presionar y proponer a la empresa muchas medidas para poder mitigar todo lo que era el contagio del COVID, entre ellas, pues, por ejemplo, incentivar un poco el tema del teletrabajo, que a partir de ahí, pues, siempre ha sido un tema a tratar, ¿no? Porque se vio que realmente la gente podía teletrabajar. Y también presionar para poder que la empresa tuviese más flexibilidad con las personas trabajadoras. Fue un momento que también tuvimos que proponer medidas de retorno de personal para cuando habían una baja, pues el retorno, ¿no?, de las personas que tenían que combinarse para ir a la oficina. Hubieron cierres de oficina muy largos, pero bueno, todo ese fue un proceso nuevo, un proceso de aprendizaje, es verdad, para la empresa, para los empleados que estaban al pie de calle y para nosotros con todo el mundo de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Fue una época de aprendizaje, pero sí que actuamos de una manera rápida, de una manera certera y dejando constancia de que estábamos ahí, detrás de todos los empleados, protegiendo su salud.
Entiendo que cada empleado en cada oficina sabía que con una llamada de teléfono a su liberado, si había algo que detectaba que había que mejorar en tema de prevención de contagio o de salud laboral, eso lo agradeció mucho durante toda esta época. Lo agradeció y vio que estábamos ahí, no los dejamos solos. Bueno, vamos a seguir adelante y ahora vamos a hablar de la parte que nos tocó vivir hace relativamente poco, que es la negociación de convenio colectivo. ¿Cómo juega este papel SECBE ya de sindicato mayoritario, tanto a nivel de empresa como a nivel de sector? Pues sí, esto realmente pasó hace 4 años. Los empleados de CaixaBank confiaron en ese sindicato, vieron cómo era nuestra forma de trabajar, nuestro rigor, nuestra cercanía, y nos convertimos en la primera fuerza sindical de CaixaBank y del sector, por lo que en el convenio colectivo, en la negociación de ese convenio colectivo, también actuamos como primer sindicato mayoritario de CaixaBank. Fueron dos momentos históricos a nivel interno, porque con esta nueva posición dentro de, quizá el ranking sindical, nos daba más poder de negociación en mesas tanto internas como en las del sector. En las mesas internas, pues pudimos negociar muchas mejoras de carreras salariales, como no hace mucho la de gestores comerciales. También fuimos el primer sindicato que tuvo una medida fuerte, decisiva y sin titubear ante la presión comercial, ya que interpusimos una denuncia ante la Inspección de Trabajo por recoger en tan solo mes y medio 13.000 firmas de la plantilla que manifestaban que había una presión comercial desmedida y que esta presión comercial les estaba afectando a nivel de salud, ¿no? Fuimos, el primer sindicato y el único que ha actuado sobre esto. Sabemos que queda muchísimo más trabajo y no pararemos hasta conseguir que esta presión comercial se vea un poquito más rebajada. Y la plantilla lo aceptó con muchísima positividad, el que haya un sindicato que realmente vele por lo que le importa y por lo que le afecta a la salud. Fueron épocas de cambio, ha sido épocas de mucha negociación a nivel del sector de convenio colectivo. No solamente conseguimos que no redujesen nuestras condiciones laborales, como ya nos tenían acostumbrados en otros convenios, sino que incrementamos nuestro poder adquisitivo, que ya venía mermado desde el 2023. Creemos que es una época de cambios, una época en la que la economía ha tenido una influencia positiva, los tipos de interés han estado más bajos de lo normal y nos ha permitido conseguir buenas condiciones para la plantilla. Sí, soy consciente de que ha habido una mejora sustancial del tema salarial y que además en estos años en los que también ha habido un poco de inestabilidad con el tema del precio del dinero, el sindicato ha sido muy activo a la hora de negociar acuerdos para limitar el precio de las hipotecas. Exacto. Estuvimos en la negociación para marcar unos topes del tipo de interés, que esto lo que provoca es que las familias de los empleados pues tengan una mayor tranquilidad y una mayor certidumbre pues a la hora de poder organizar su economía familiar. ¿Podríamos decir que la especialización de SECBE única y exclusivamente en CaixaBank, es decir, no tocamos ningún otro sector, es una de las claves y de los secretos para que dediquemos el 100% de nuestros esfuerzos y recursos única y exclusivamente a lo que beneficia al empleado? Por supuesto, la especialización es la clave de todo. La clave del poder saber qué es lo que le preocupa a la plantilla en cada momento, que te puedan decir cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus incertidumbres. Esa profesionalización ha sido clave para que SECBE esté donde tiene que estar y donde se va a mantener. ¿Cómo influye el hecho de que tengamos esta mayoría en el seguimiento de estos acuerdos y en la posibilidad de comprobar que todo se está haciendo correctamente por parte de la empresa? Bueno, con un seguimiento exhaustivo, como bien dices, la empresa tiene la obligación de todo lo firmado, mandarnos ese tipo de información mensual, trimestralmente, de una manera periódica. Nosotros tenemos una secretaría interna que trabajan por y para los empleados
prácticamente a las 24 horas del día, que recibe esa información y la reparte a cada delegado sindical para que pueda hacer el seguimiento de una manera personalizada en su territorio. Además, hay comisiones de seguimiento que continuamente solicitamos a la empresa para chequear que todo se está realizando de una manera correcta y que no haya ni ninguna valoración o interpretación abusiva por parte de la empresa, porque es que si no volveremos a, como te he dicho antes, a tener que litigar y a tener que demandar a la empresa por incumplimiento de acuerdo. Begoña, me gustaría que me resumieses en una frase la forma de trabajar de SECBE y qué nos caracteriza, qué nos hace ser ese sindicato que es la elección de la mayoría de los empleados de CaixaBank. Ese sindicato diferente, ¿no? Pues, bueno, quizá te lo diría en tres palabras: independencia, metodología y cercanía. Independencia, como te decía, porque es el ADN de este sindicato, es lo que nos permite negociar y defender a la plantilla de una forma libre, sin ningún tipo de presión externa, ¿no? Como le puede pasar a los sindicatos de clase. Metodología en el rigor y profesionalidad de nuestro trabajo. Cada visita que realiza un delegado se la prepara para tener una atención totalmente personalizada para esa visita que va a realizar. Y cercanía, porque estamos siempre donde nos necesitan. Nosotros visitamos, nosotros realizamos un sindicalismo cercano, un sindicalismo de calle. Preguntamos al empleado cuáles son sus problemas, sus dudas, y le atendemos de esa manera personalizada. Yo lo que recomiendo, que siempre que tengas algún problema, descuelgues el teléfono y llames a tu delegado de SB, porque allí te lo vas a encontrar y te lo va a resolver. Siempre que pueda, te lo va a resolver. Me gustaría que también me explicases el porqué de esa necesidad de seguir siendo el sindicato mayoritario de los empleados de CaixaBank. ¿Qué les aporta a los empleados seguir siendo esta fuerza mayoritaria dentro de la representación sindical de la empresa? Pues como te he dicho, ese mayor poder de negociación, porque ha habido épocas muy difíciles de negociación, seguirán produciéndose, y SECBE, como te he dicho antes, tiene una línea roja muy importante, que es la voluntariedad en momentos de despido. Si no hay un sindicato independiente que mantenga su firmeza y esa línea roja, no sabría decirte qué puede pasar, porque, como bien sabemos, los sindicatos de clase en otras entidades y en otros sectores sí que han firmado despidos forzosos. Nosotros tenemos la certeza y damos la seguridad que no va a pasar. Por tanto, hay que tener un sindicato fuerte, profesional e independiente, que vele, pero realmente de una manera cierta, por los intereses de la plantilla de CaixaBank. Me gustaría hacerte una serie de preguntas rápidas que tienen que ver un poco con el día a día de los empleados. Me gustaría que me explicases qué aporta ser mayoritario ahora mismo en Caixa a los empleados de CaixaBank. Pues como te he dicho, de una manera rápida, esa independencia en las negociaciones, el poder de negociación, el poder de decisión, sin ningún tipo de presión externa. ¿Y cómo dirías tú que un empleado puede llegar a conocer con total independencia qué le espera en un nuevo puesto, tanto a nivel económico como a nivel de obligaciones y a nivel de derechos? Pues con nuestras guías laborales, que son estupendas, hay mucho trabajo detrás de esas guías laborales, y por supuesto con el asesoramiento personalizado de su delegado personal. Como ya he dicho antes, la piedra angular ahora mismo de SECBE es luchar contra esta desmedida presión comercial. ¿Qué debe hacer un empleado si comienzan a exigirle rankings, Excels y datos que en principio están ya prohibidos en acuerdos diversos que hemos firmado? Pues lo primero que recomendamos es la recopilación de las pruebas. Si te mandan un mail, guárdatelo. No te diría que si te llaman lo graves, pero sí que recoger esas pruebas y llamarnos, porque nosotros denunciaremos primero por el canal formal hacia la empresa,
Y si la empresa sigue sin corregir esas deficiencias, pues demandaremos o denunciaremos ante la Inspección de Trabajo. Como ya habéis hecho en reiteradas ocasiones. Que antes hablabas de las firmas que se consiguieron. Hay que poner en valor que esas firmas hacían referencia al canal de distribución que eran las oficinas, que prácticamente era el total del porcentaje de gente que trabaja en oficinas. Exacto. Me gustaría, para acabar, que nos explicases por qué insistimos o insistes, o el sindicato insiste tanto en esa tan valorada independencia que tenemos y en qué aporta valor esta independencia a los empleados de CaixaBank. Pues como he ido comentando a lo largo, ¿no?, de esta charla, esa independencia nos da total poder para defender a una plantilla con total libertad. Pues muchas gracias, Begoña. La verdad que yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado sobre estos 50 años de historia. Y simplemente como resumen, quería decir que SECBE, el Sindicato de Empleados de CaixaBank, nace por esa necesidad que tiene la plantilla de tener un sindicato focalizado única y exclusivamente en los derechos que nos afectan a nosotros, y que poco a poco, a lo largo del tiempo, ha ido cogiendo una estructura y una profesionalización que le ha permitido llegar al momento en el que estamos ahora. Hablo también de financiación, hablo también de carreras profesionales, hablo de todo aquello que le interesa verdaderamente al empleado. Muy cerca de ellos también en momentos importantes como son las paternidades, las maternidades, y todo esto nos ha llevado al reconocimiento por parte de la plantilla de este trabajo que verdaderamente ha supuesto una mejora y ser ahora mismo una entidad referente en cuanto a derechos conseguidos. Nos invita a seguir creyendo en este proyecto y a seguir creciendo y a seguir trabajando por y para los empleados.